vamos a hablar a continuación es de un proyecto que nació aquí en el Diabetes Experience Day. Aquí en Castellón no, pero en Barcelona sí. Os lanzamos el año pasado una encuesta a través de la aplicación del evento y de Canal Diabetes para conocer cuáles eran las necesidades no cubiertas de las personas con diabetes. Muchos de vosotros, muchas gracias, como siempre, contestasteis de forma desinteresada y anónima y esos datos se han trabajado y han dado una serie de conclusiones que hoy vamos a compartir con todos vosotros. La diabetes es una enfermedad silenciosa. Nosotros hemos venido aquí a darle voz y hay que darle voz también con argumentos informativos, porque la sociedad en general tiene que saber cuáles son esas necesidades que las personas con diabetes todavía no tienen cubiertas. Y hemos identificado 4 de ellas, 4 sillas y el presentador. Quiero dar la bienvenida al doctor Javier Ampudia, endocrino, a la educadora en diabetes Daría Roca, al presidente de la Federación Española de Diabetes Andoni Lorenzo y al psicólogo Iñaki Lorente, con los que quiero hablar a continuación de estos aspectos. Vamos a ver cuál de los 5 micros funciona peor. Confiemos, crucemos los dedos. Si hay un poco de técnica, esto es la televisión en directo. Es lo que tiene. Cuando lo veis en casa que funciona tan bien, pues ya veo algo que está funcionando mal. No sé cuál es, pero bueno. Voy a enseñaros la primera de las conclusiones. La vamos a ver aquí detrás en pantalla también, todos vosotros. Esa primera conclusión dice que las hipoglucemias y complicaciones crónicas siguen siendo la principal preocupación de las personas con diabetes tipo 1. Javier, ¿la clave está en los tratamientos? Sin duda. Yo creo que es verdad que en los últimos 25 o 30 años los tratamientos han evolucionado favorablemente y está claro que hace unos años teníamos la gran prioridad y seguimos teniendo la prioridad de reducir las complicaciones, no solamente que no aparezcan, sino que si aparecen, evitar su progresión, pero ciertamente creo que todos estamos de acuerdo que no concebimos prevenir las complicaciones crónicas sin además evitar las hipoglucemias, porque las hipoglucemias marcan el día a día de los pacientes con diabetes. Por lo tanto, los tratamientos, las insulinas, los agentes orales que han aparecido en los últimos años, una de las grandes ventajas que valoramos mucho los clínicos, sobre todo de cara a elegir la mejor opción para los pacientes, es precisamente elegir aquellos que reducen las hipoglucemias. Yo creo que eso es fundamental. Daría, ¿las hipoglucemias son una barrera para el control clara? Sí, yo creo que de hecho es la principal barrera las hipoglucemias, ¿no? Sobre todo cuando tratamos de optimizar a un paciente, es el miedo a la hipoglucemia, sobre todo en aquellos pacientes que les paraliza, aunque con Iñaki ahora hablábamos de que, bueno, al que le paraliza lo tienes localizado, ¿no? y puedes poner, pero hay mucha gente que le crea mucho miedo, es decir, y al final eso hay que trabajarlo porque es importante, sin duda. Iñaki, ¿cuáles son las implicaciones psicológicas de tener en previsión esas complicaciones graves? Respecto a las complicaciones graves, yo creo que las personas con diabetes lo que viven es con una espada de Damocles constante. Es decir, nadie sabe si le va a tocar ni cuándo le va a tocar. Y el estilo de vida que marca eso pues es de cierta tensión, no puedes quitártela de encima, es difícil relajarse. A ese nivel, el miedo, o sea, la posibilidad de complicaciones graves es un gran punto de tensión. Las hipoglucemias también, pero las complicaciones, el miedo a las complicaciones también puede llegar a ser. Siempre tensionando. Siempre, los psicólogos siempre tensionando. Siempre buscando tensiones para poder ayudar. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿depende más de las edades el priorizar más una hipoglucemia grave que una complicación? Yo creo que más que de las edades también depende de la experiencia personal y del tiempo de evolución de la diabetes. Es decir, yo me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron, me dijeron, tranquilo Iñaki, que por ahora va bien, ahora dentro de 10 años empezarás a tener, se te caerá el ojo, ¿no? Y claro, entonces conforme se iba acercando los 10 años de evolución, me empecé ya a poner un poco más tenso, sí. Aunque yo creo, apuntando a lo que comentaba Iñaki, que los jóvenes,
yo creo que les preocupa menos quizá las complicaciones crónicas, ¿no? Y más hoy en día que vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Cuando uno piensa en 10 o 15 años, sobre todo cuando uno es joven, no es lo mismo que cuando uno tiene 30, 40, 50 años, 60, ¿no? Que ya tiene una visión más del futuro, ¿no? Yo creo que hay una pequeña diferencia entre los jóvenes y los adultos mayores, ¿no? Andoni, desde el punto de vista del movimiento asociativo, entiendo que la educación es clave en este caso. Bueno, en los inicios en el mundo de la diabetes, cuando yo comencé hace ya 17 años, yo recuerdo que hablaba con médicos, con enfermeras, y siempre hablábamos de la parte de que la diabetes se sustenta en 3 pilares, ¿no? La medicación, la alimentación y el ejercicio. Y esto ha cambiado. O sea, ahora ya se habla de 4 y esa cuarta pata es la educación. O sea, es muy importante los tratamientos, es muy importante explicar a un paciente cuál es el mejor tratamiento, pero también es muy importante que lo entienda y hace falta tener ese tiempo y esa educación para que el paciente al final comprenda cuáles los hábitos de vida que le convienen más, cuál es la alimentación más adecuada, el ejercicio que necesita. Entonces, al final, la educación diabetológica es el pilar de una buena calidad de vida, ¿no? Podemos tener una buena alimentación o podemos tener un buen tratamiento, pero si no hay educación, esto ya cojea. Voy a pasar al siguiente de los grandes asuntos, que tiene que ver con que casi el 80%, lo vais a ver a continuación en pantalla, casi el 80% de los pacientes con diabetes tipo 1 consultados y que contestasteis a la encuesta manifestasteis vuestra preocupación por no estar en rango de control glucémico, lo que demuestra también, entre otras cosas, que estáis muy implicados con la diabetes. Iñaki, ¿cómo valoras esta situación? ¿Hay que disminuir de alguna forma la responsabilidad y la culpabilidad del paciente? Claro, si os fijáis, hace 10 años vivíamos muy felices porque teníamos la glucemia capilar y si entrabas bien y si no, no. Pero ahora el chivato te avisa de cómo va la curva. Y ya hablamos de porcentaje de tiempo en rango. Y eso empieza a asustar porque de repente no tenemos la sensación de controlar. Hay que entender que la diabetes es una enfermedad que, como todos sabéis que os voy a contar, es muy difícil controlar. Que por mucho que quieras, siempre hay un valor que se va y dices, ¿por qué narices ha pasado esto ahora, ¿no? Y ese se mantiene. Entonces, quiero decir que no depende tanto del esfuerzo que ponga, bueno, sí que depende, del esfuerzo que ponga la persona por estar en rango, porque hay una parte de eso que por mucho esfuerzo que ponga la persona no va a poder estar en rango. Y eso, a algunos, espero que no a muchos de aquí, lo que le lleva es decir, ya que no puedo estar en rango, pues para eso me como el donus y ya está, ¿no? Porque hay esa dificultad, sí. Pero bueno, yo creo que sin duda alguna la información ayuda a mejorar, por supuesto. Javier, ¿cómo se pueden trazar esos objetivos? Bueno, yo quisiera, en primer lugar, si me permites, hacer una puntualización. Pensar que los datos que está comentando Ángel están basados en una encuesta que os hicimos a vosotros. O sea, vosotros no sois una muestra, en mi opinión, representativa de todos los diabéticos de España, porque sois gente que habéis venido aquí porque tenéis un interés. Nadie os ha puesto la obligación de venir, habéis venido porque queréis. Pensar que el 21%, si no recuerdo mal la cifra, de los que participaron en la encuesta llevaban bomba de insulina y probablemente 2 de cada 3 o incluso más llevaban un sistema de monitorización continua de glucosa. O sea que estamos debatiendo este tema en una población sesgada, una población muy definida de pacientes que sois vosotros, que lleváis bomba, muchos de vosotros sensores, sistemas integrados, etc. Y dicho esto, pues el tiempo en rango no deja de ser un tiempo, ¿no? Un tiempo, una cifra. Y esa cifra, como muy bien decía Iñaki, hay que integrarla dentro de lo que es, digamos, los objetivos de cada persona. O sea, a mí no me gustaría tener un paciente nervioso pensando que no está en rango, sino que probablemente lo que hay que pensar es, bueno, ¿por qué no está en rango? ¿Qué cosas tenemos que mejorar para estar en rango? Porque al fin y al cabo, estar en rango lo que nos dice es que estamos bien controlados. Y lo que dice Iñaki tiene toda la razón. Antes hacíais una foto de vuestras glucemias en momentos determinados. Afortunadamente, esto pronto, espero, va a ser, digamos, el pasado y espero que pronto todos vosotros tengáis sistemas de monitorización continua de glucosa y, evidentemente, tanto vosotros como nosotros tendremos que empezar
digamos, a trabajar con eso mejor y sobre todo a individualizar los objetivos para cada paciente, que yo creo que es la clave, porque hay pacientes que consiguen estar en rango por encima del 80 o 85% con relativa facilidad y otros que le dedican a lo mejor más tiempo, sin embargo solamente llegan al 60 o al 65%. Y no por eso son peores pacientes, sino que la diabetes de cada uno es distinta. Daría, ¿con qué herramientas contamos hoy en día para poder estar en ese rango deseado? Bueno, contamos principalmente con la educación, que yo creo que Andoni lo ha remarcado muy bien y justo hace una semana en el ATTD que salió mucho la parte de educación. Tenemos mucha tecnología, pero se ha visto que la tecnología, si no sabemos cómo usarla, tampoco funciona, ¿no? Y al final la educación lo que quiere dar es conocimientos, ¿no? Que es habilidades y actitudes para saber manejar o automanejarse la diabetes, porque la diabetes, como todos sabéis, es una enfermedad muy autogestionada, es decir, el paciente toma muchas decisiones día a día, creo que eran alrededor de 30 o 40, y para ello ha de contar con la información, ¿no? Y para poder tomar decisiones. Y a veces, aun teniendo todo eso, tampoco se consigue y tampoco creo que haya que generar frustración. La vida de una persona con diabetes pasa por muchas etapas y creo que hay que aceptarlo y bueno, y con ello seguir adelante. Si me permites, lo siento, yo creo que, o sea, es que, vamos, me parece que es fundamental, pero yo creo que igual igual resumiendo todo lo que la filosofía que estamos teniendo, para mí la pregunta a hacerse es, no sería cómo puedo estar bien, sino cómo puedo estar mejor. Porque bien no vas a estar nunca. Si tienes diabetes no puedes no tener diabetes. Por tanto, yo creo que igual la clave está en cambiar. Por lo menos también como los que no son diabéticos. Que tampoco los que no tienen diabetes tampoco están tan bien. Exacto, ¿no? exacto. Pero quiero decir que yo creo que eso te permite mejorar. Lo otro te cierra puertas, ¿no? Bueno. Andoni, si hablaba, lo decía Daría, de la innovación y de la tecnología, desde el punto de vista asociativo hay que exigir que esa tecnología llegue más, mejor, todo para todos, cuanto antes. Buena pregunta. Mira, nosotros desde la Federación... uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo es que la tecnología, esto no tiene marcha atrás, está aquí. Y de hecho ya creo que ya hay etapas en las que ya casi no hay ni que trabajar sobre ellas porque es cuestión de tiempo que ya sola se implante, ¿no? Quizás desde la Federación lo que estamos intentando, a veces se me entiende el término, democratizar la tecnología. Para nosotros es muy importante que la tecnología no se quede en un nicho de pacientes expertos, que los hay, y que son grandes pacientes que tienen un gran conocimiento de la diabetes, de sus raciones, que llevan muy bien su patología, ¿no? Desde la Federación lo que queremos es que esa tecnología llegue a todos los pacientes, a esos que van una vez cada 6 meses a la consulta y que de la diabetes no le prestan mucha atención y que les llegue porque la tecnología trae calidad de vida, ¿no? Y ese es un gran reto y una gran preocupación, ¿no? La tecnología al final es una herramienta que ya está aquí, que no es que venga hoy y ayer empiezas a escuchar lo que va a venir y todo con mucha ilusión y nosotros básicamente lo que queremos es esto, trasladar a toda la población. Nos preocupa porque es un poco la experiencia vivida, ¿no? Que al final la tecnología buena que aporta grandes beneficios para el paciente solo se quede en un nicho, ¿no? O se quede en la gente que más guerra da o el que más pelea en la consulta con su endocrino. Pero hay un gran número, yo no sé si el 80 o el 90% del resto de la población que no tiene esas oportunidades y nosotros desde las asociaciones tenemos que intentar hacerles llegar esa tecnología. Gracias, Andoni. Vamos con el tercero de los grandes argumentos y titulares de este estudio, que tiene que ver con otras patologías asociadas a la diabetes. Sorprendente también, porque se habla poco de esto. El 70% de los que habéis contestado esta encuesta tenéis una segunda patología asociada. Veréis aquí ahora las diferentes: obesidad, sobrepeso. Javier, de esta forma es mucho más complejo el manejo de una diabetes, ¿no? Si hay una segunda patología, incluso hasta tercera asociada. Ciertamente, si existen otras enfermedades, lógicamente es un problema adicional que tienes que abordar
Por eso yo muchas veces con los residentes y con otros médicos que vienen a rotar con nosotros les hablo de la importancia de la visión holística de tratar al paciente. O sea, no puede salir un paciente de la consulta sin tratarle su hipertensión si lo necesita para no tener que remitirlo a otro médico o tratarle sus cifras de colesterol. No podemos ver solamente la glucemia, sino que tenemos que obviamente tratar al paciente en su conjunto. Es cierto que los pacientes con diabetes tipo 1, que yo creo que están mayoritariamente representados aquí, pues bueno, pues pueden tener hipotiroidismo con cierta frecuencia, hipotiroidismo primario, celiaquía también, sobre todo los niños, y obviamente, vamos a ver, nadie que tenga una diabetes tipo 1 y una celiaquía sabe perfectamente que sin abordar el tema de la dieta sin gluten, esa diabetes va a estar bien controlada, obviamente, ¿no? En los pacientes con diabetes tipo 2, que a lo mejor quizá nos siguen por streaming, obviamente yo diría que el tema es incluso más complejo, porque estos son pacientes de elevado riesgo cardiovascular, en los que los objetivos, tanto de colesterol, de tensión, etcétera, son muy ambiciosos y obviamente a veces nuestras recomendaciones van en contra de la forma en la que la gente vive el día a día, es decir, que la gente suele ir mucho a los restaurantes, los pacientes alardean de esa buena comida que hicieron y en la que se sobrepasaron, y esto es lo que a veces cuesta más en la consulta. Y desde el punto de vista de la enfermería, ¿cambia el abordaje? Bueno, yo creo que el abordaje en general es muy similar, lo que sí tiene matices, pero como matices tienen todas las personas con diabetes que hay aquí, ¿qué hay? ¿Cuántas personas hay, Ángel, hoy aquí? Unas 1.100, no sé cuántas, casi 200. El 60%, es decir, a lo mejor hay casi 1.000 personas con diabetes y cada una tiene su diabetes. El abordaje es general, pero cada uno tiene su matiz y yo creo que eso es importante no olvidarlo. ¿Y qué papel juega el entorno de la familia? No avances nada de lo de esta tarde, por favor. Solo vale el les spoiler. voy a picar algunos, si me permites. Por favor. Porque ya he dicho, ay, qué pena que no te puedo ir, me tengo que ir a comer. Pues os vais a fastidiar porque os vais a perder la tormenta. Bueno, sí que es verdad que luego hablaré de la familia. Pero ahora también puedo decir algo que yo creo que es fundamental. La familia... yo creo que cualquier persona no solamente con diabetes, cualquier persona necesita gente a su lado, gente que le eche una mano, no solamente los que tienen diabetes. Ciertamente cuando tienes una patología crónica y ciertamente cuando tienes una patología crónica como la diabetes, cuya responsabilidad del tratamiento recae sobre el paciente, se hace duro y se hace pesado. Y tener a alguien con quien poder contar es fundamental. Por tanto, reconociendo la importancia de la familia, la segunda cosa que habría que tener en cuenta es cómo debe actuar la familia para ayudar y no para desayudar. Y es otro tema de la tarde, eso para la tarde. Hasta Eso ahí puedo leer. para la tarde. Tiro la Sí. tarjetita, Lomaira Gómez, y esta tarde todos aquí, por favor, no hay excusas. El paciente en el centro, Andoni. Bueno, el paciente en el centro, es que hay mucha gente. Sí, el paciente en el centro. Lamentablemente, desgraciadamente, es una cosa que lo escuchamos mucho, pero yo tengo que decirlo, no es cierto. El paciente no es... Se supone que en el Sistema Nacional de Salud estamos en el centro, pero desgraciadamente lo que nos encontramos, las asociaciones de pacientes, es que la sanidad es para el paciente, pero sin contar con el paciente. Tenemos una sanidad paternalista que toma las decisiones por nosotros y en muchos casos no se nos tiene en cuenta, ¿no? Yo además soy presidente del Foro Español de Pacientes, ¿no? Y lo mencionaba el otro día. Hace poco han nombrado un consejo asesor de expertos en el Ministerio de Sanidad, personas ilustres, creo que son 20 personas. No hay ni un paciente. Hace 3 semanas el Ministerio de Sanidad convocó a todos los agentes sanitarios para abordar la reforma de la atención primaria. Después de la reunión se hicieron una foto de familia. No había ningún paciente. Ningún paciente conocido, porque alguno lo es y a lo mejor no lo ha dicho. Pero No. Ningún paciente. No había ningún representante de paciente. Efectivamente todos somos pacientes, pero ningún representante de los pacientes. Y esto creo que es algo que todavía no, desde que ha comenzado la democracia no hemos conseguido establecer en las administraciones, ¿no? Ahora me vais a buchear.
Porque esto lo dije hace 3 semanas en otro congreso en Alcobendas. Claro, los que me estáis escuchando estaréis diciendo, jo, Andoni está criticando a la Administración. Bueno, sí. Pero básicamente mi crítica no es tanto a la Administración. Mi crítica es a los médicos, a las enfermeras, a los especialistas, oftalmólogos, fisioterapeutas, que también acudieron a esas reuniones, a los periodistas, a las asociaciones de pacientes. Nadie, absolutamente nadie está reclamando al Ministerio la participación. O sea, yo si me llaman para hablar de atención primaria y soy un médico y veo que en esa reunión no hay pacientes, levantaría la mano. O si soy una enfermera y veo que no hay pacientes, bueno, ¿de qué vamos a hablar? De sanidad, de pacientes, debe de haber aquí un representante. Mi crítica es general. No solo podemos estar criticando a la Administración, también tenemos que hacer una crítica a nosotros mismos. Tenemos que demandar la participación del paciente como un derecho, no como decir voy a dejarle que venga, como un derecho. No hay negociación laboral en España donde no haya un representante sindical. Saldrían los titulares en los periódicos. Bueno, esto es un hándicap que tenemos todavía y un déficit que tenemos todavía y que desde las asociaciones de pacientes, desde la Federación Española de Diabetes, desde el Foro Español de Pacientes, estamos reclamando a la Administración que de una vez por todas realmente sí el paciente sea el centro. Gracias. Vamos a continuar con el informe de necesidades no cubiertas porque nos queda un último argumento que es, lo podríamos haber relacionado un poco antes con la tecnología, y además curioso con la reflexión que hacía Javier antes de la muestra, ¿no? Es una muestra efectivamente de gente muy empoderada, de gente con mucha presencia, muy implicada en su patología, y resulta que el 70% de vosotros seguís usando el glucómetro, que no está nada mal, pero las nuevas tecnologías no han penetrado como pensamos y llevamos ya unos cuantos años hablando de nuevas tecnologías. Solo el 30% de vosotros. Aquí hay muchas cosas que comentar y tenemos poco tiempo, pero quería pedir una rápida ronda de comentarios sobre este dato. Javier. Vale, simplemente dos apuntes. Probablemente no son más porque los sistemas no están financiados, sobre todo para adultos, y evidentemente no todo el mundo tiene una disponibilidad económica de poder pagarse un sensor todos los días y espero que esto se resuelva pronto, ¿no? Yo creo que esa es la principal limitación. Pero, por otro lado, y es mi segundo apunte, o sea, yo creo que la tecnología nos va a ayudar mucho, pero la tecnología no es todo. O sea, creo que algunos de nosotros ya lo hemos dicho. La tecnología sin una buena formación, o sea, si vosotros tenéis un sistema pero no os enseñan a utilizarlo correctamente, lo que va a ocurrir es que vais a gastar innecesariamente dinero, pero no va a repercutir realmente en vuestro propio beneficio. Por lo tanto, la tecnología sí, por supuesto, pero hace falta, digamos, que los pacientes reciban un adecuado entrenamiento para aprovechar bien la tecnología. Bueno, yo quería hacer como un pequeño punto aparte y reflexionar, es decir, antes han explicado que la financiación está llegando, ha llegado en muchos casos, quizá no como nos gustaría y de forma igual para todos, pero yo pido paciencia y si estamos o sabemos que necesitamos educación, esto requiere tiempo, es decir, no podemos ahora salir todos de aquí con un sensor e irnos fuera porque a algunos nos va a funcionar, pero para sacarse el carnet de conducir ¿hay que hacer prácticas o no? Aunque probablemente si cogemos a cualquiera que no ha cogido nunca un coche y lo ponemos aquí, probablemente andará. Y yo creo que pido paciencia, nosotros vamos a estar allí, creo que hablo por todos los profesionales que estamos aquí, y vamos a tratar de dar lo máximo, el 200%, para que pueda llegar lo máximo y lo más rápido posible, pero yo creo que pido un poquito de paciencia. Sí. Vale, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la educación, o sea, un aparato sin educar es inútil, es un aparato inútil, incluso hasta peligroso, diría yo. Podría llegar a ser peligroso. Yo, por tanto, me adhiero a todo lo que habéis dicho, pero querría poner un punto más en la reflexión. Y para mí lo que es importante es que cuando tienes un problema y te dicen que hay una solución, y no la puedes conseguir, generas unas expectativas enormes de que aquello te pueda resolver tu problema.
¿Qué ocurre? Que ahora todos estamos deseando que algo nos resuelva el problema. ¿Y qué va a pasar? Que cuando nos pongamos todos un medidor continuo de glucosa y no nos resuelva el problema, habrá que estar atentos a decir, bueno, parece ser que tampoco lo es todo, ¿no? Por eso yo creo que es importante... Y eso es lo que probablemente va a ocurrir. Claro, yo creo que entonces, por eso, a mí me parece importante controlar las expectativas. Que yo puedo testimoniar que en mi propia carne, que a mí me ha mejorado mucho el control de la diabetes. Pero también tengo que hacer una reflexión de lo que me ha supuesto a nivel personal de reflexión, de dedicación a la diabetes, etcétera, que antes no la tenía tanto. O sea, quiero decir que yo creo que es importante encuadrar adecuadamente que sí, las tecnologías sí, pero habrá que tener cuidado con lo que esperamos de ellas. Sí, lo que comentabas, efectivamente un 30%. Por eso nosotros tenemos una preocupación porque ese otro 70%, ¿no? Decía Daría, y por eso yo creo que esto ya está. Somos una sociedad ya muy exigente y lo queremos todo para allá. La presión de las asociaciones de pacientes está ahí. Y es cierto que los profesionales en el ámbito sanitario están haciendo unos esfuerzos tremendos, porque de la noche a la mañana, sin más recursos humanos, tienen que adaptarse a toda esa demanda que está llegando por parte de los pacientes. Yo quería hacer un matiz, ya que tengo esta oportunidad. Nosotros desde la Federación Española lo que más nos resulta sangrante es la falta de equidad que tenemos en España. Eso para nosotros nos hace mucho daño y esta misma semana mandamos una carta al Ministerio de Sanidad. No puede ser que tengamos comunidades que llevan ya 2 años con sensores y que los niños, comillas, no se pinchan los dedos y haya otras comunidades que no han empezado todavía. O sea, esto un ciudadano en este país no lo puede entender. Y tenemos que demandar a la Administración, quizás no correr tanto, pero sí por lo menos ir todos en la misma línea, porque si no es muy frustrante los esfuerzos y las discusiones que tenemos que llevarnos cada día con cada administración, ¿no? Y todos los capotazos que nos pegan. Entonces necesitamos una equidad en la tecnología también. Bueno, pues quiero agradeceros a los 4, por favor, Javier, coger un ejemplar cada uno, porque este es el informe que ha salido directamente de la imprenta, ya ha llegado esta mañana. Gracias. Solo tengo 4, lo siento. El informe está digitalmente colgado en la página web de la Federación Española de Diabetes. Lo podéis consultar y descargar en formato PDF y veréis todas las cosas que vosotros habéis contestado. Esta es una plataforma para que la gente con diabetes hable. Así que gracias por haber hablado. Como gracias también estoy encantado de estar aquí con vosotros. Iñaki, Javier, Daría, Andoni. Vamos a continuar porque la paella, ¿sabes? Hemos hecho el arroz ya y a las 2 menos cuarto la tenemos que tener preparada. Muchas gracias a los 4. Gracias.